El día de hoy, Señor, queremos entregarnos a ti, entregar nuestra carga, nuestra pesadez, compartir contigo, Señor, nuestras inquietudes, nuestras vicisitudes. Clamamos para que tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, el Paráclito que tú nos has enviado, Señor, mora en nosotros y nos guíe a través de este caminar a la luz de tu palabra. Exponemos ante ti, Señor, nuestra existencia, para que perdone nuestras faltas, para que tu misericordia nos llene y nos invada. Padre, ten misericordia de nosotros. Padre, guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos, Señor. Ten misericordia porque hemos pecado deliberadamente, Señor, hemos desobedecido tu mandato. Nos hemos dejado llenar del mundo. Permítenos, Señor, a nosotros que podamos impactar el mundo y no que el mundo nos impacte a nosotros, Padre. Guíanos a través de nuestro estudio el día de hoy para poder continuar, Señor, aprendiendo de tu palabra, caminando conforme tu diseño, Padre. Aquí oramos y te clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El día de hoy vamos continuando con la temática que hemos venido desarrollando sobre por qué nos es tan fácil caer en estos procesos cíclicos, en esta procrastinación, en este estado de caer, levantarnos, y pareciera un ciclo de nunca terminar, pareciera un ciclo de atropellarnos cada vez que tenemos una adversidad de este estilo. Y hemos visto cómo no necesariamente la excusa que se nos plantea por parte del mundo, aún en algunos creyentes, es razón suficiente ni válida para estar dentro de este esquema de pecado, de conformidad, de vicio, de costumbre. Excusas como no, es que la iniquidad, no, es que la concupiscencia, no, es que el mundo, no, es que la carne débil, no. Ninguna de esas excusas, ninguna de esas explicaciones satisface realmente el requerimiento por parte de Jesucristo, por parte de Dios, ante nuestra existencia, llamarnos hijos de Dios. Es así como uno de esos puntos veíamos en nuestra charla próxima anterior que nos lo daba Pablo en el texto del libro a los Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde él nos ofrecía precisamente esta fórmula extraordinaria, esta receta que nos iba a permitir poco a poco ir creciendo, ir avanzando y romper estas cadenas que con tanta frecuencia se nos presentaban. Entonces, así las cosas, hoy vamos a ver algo que es bien interesante, bien difícil, pero que se convierte una vez más en una de esas claves. Algunas personas, yo les he dicho algo y cuestionan al parecer como que no es clara la exposición cuando les menciono que yo hace muchos años me regalé el sí y el no. Es decir, si yo quiero decir no, pues digo no. Si quiero decir sí, digo sí. Más allá de que uno, lo que normalmente ocurre es que uno quiera decir no y sin embargo dice sí. Y a la vez conversa. Muchas veces uno sabiendo que debe dar una respuesta, debe dar la otra. ¿Por qué? Por comodidad, por no quedar mal, porque es lo que se espera que hagas, porque es lo que el mundo espera que tú des y respondas. Simplemente porque cómo me patraseo. Simplemente porque cómo hago yo para poder devolverme dentro de ese proceso que ya inicié, cómo me devuelvo dentro de ese proceso que yo mismo quizás propicié. ¿Cómo hago yo para devolver el tiempo
en este aspecto, ¿cómo hago yo para quitarme de ese compromiso que ya había adquirido? La palabra de Dios nos da una clave suficientemente clara y contundente al respecto. El punto es, ¿cuántas veces hemos pasado por esta palabra, la hemos escuchado y sin embargo, como si fuera paisaje, no pasó nada? ¿Sabías que la Biblia dice? Sí, sí, yo sabía. Y entonces, ¿ah? Entonces miremos cómo cada una de estas piezas que hemos venido tratando sobre esta temática no es una pieza aislada de la Biblia. Son piezas que encajan perfectamente dentro del proceso de formación espiritual y bíblica. Son piezas que encajan de una manera extraordinaria dentro de lo que hemos tratado de plantear frente a todo este proceso de crecimiento a la luz de la palabra. No son piezas aisladas, no son ideas sueltas, por el contrario, forman parte de un todo extraordinario que si no tenemos en cuenta, vamos a incurrir precisamente en lo que hasta ahora hemos incurrido. Es decir, en esa procrastinación espiritual, en esos círculos viciosos, carne, espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu, en esos ambiguos bosques de desconocimiento y llenos de unos caminos que más parecieran atajos para poder eh, llegar a alguna parte que no sabemos cuál es. Entonces, es así, y en este orden de ideas, que nuestro mensaje a realizar el día de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, en lo que hemos conocido siempre como el Evangelio según Mateo. Y lo encontramos allí muy claramente establecido en el capítulo 5, concretamente entre los versículos 33 y 37, convirtiéndose el versículo 37 en el broche de oro de este mensaje, convirtiéndose de esta manera en el elemento clave de todo el desarrollo del mensaje de Mateo a través del capítulo 5. Es una cosa extraordinaria. Es allí en el capítulo 5 precisamente de Mateo donde se presenta la prédica de Jesucristo en el monte, lo que conocimos en algún momento como el sermón del monte. ¿Sí? Ahí es donde están las bienaventuranzas, ahí es donde está todo este material riquísimo directamente entregado por Jesucristo, directamente de parte de Dios, directamente hablándonos en Cristo. Entonces, sin más preámbulos, entremos a ver qué es ese otro elemento, cuál es esa otra pieza extraordinaria que encaja dentro del rompecabezas de la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, y que tiene que ver con esas decisiones momentáneas del sí y el no. Procedo a leer del Evangelio, de acuerdo al planteamiento de Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 5, recuerden, capítulo 5, en el versículo 33 al 37. Básicamente es donde habla de los juramentos. Y vamos a ver qué pasa con esos juramentos. Vamos a ver que cuando decimos sí o decimos no, lo que estamos de alguna manera es estableciendo un compromiso de palabra. Y vamos a ver cuándo vamos más allá de eso, qué es lo que ocurre. Y ahí sí encaja lo otro que decíamos, iniquidad, concupiscencia, demonio, y todas estas cosas encajan. Miremos, versículo 33 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo,
porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de los cabellos, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Wow. Ese final era el versículo 37. Entonces empecemos a mirar cómo se empieza a desarrollar esta temática que nos plantea Mateo. ¿Sí? Dice allí en el versículo 33, cumplirás al Señor tus juramentos. Y antes de eso dice, no perjurarás. Es decir, no se ponga a hacer compromisos con Dios que usted no va a ser capaz de cumplir. Y esto mucho más allá de lo que quizás nos han enseñado erróneamente. Nos han formado con unas características económicas y financieras que pretendemos humanizar a Dios. Entonces, Dios, si tú me das esto, entonces yo no vuelvo a hacer aquello. Casi que negociamos nuestro proceso de fe y de salvación con Dios. Qué vulgaridad. ¿Mm? Y al revés, Señor, yo voy a dejar de hacer esto para que tú hagas aquello. ¿Quién te dijo? O sea, es como sentar a Dios al frente de uno en una tienda y decirle, ¿cuánto es lo menos que me deja para yo poderme convertir? ¿Ah? ¿Cuánto es lo menos que yo tengo que hacer para poder ser salvo? A ver, digo, lo menos. Ya para que negociemos. ¿Quién te dijo que la salvación o el amor de Dios eran negociables? Nunca. La fe, el amor, la salvación no son negociables. Cuando tú le dices a Jesucristo, cuando tú le planteas a Dios en el nombre de Cristo que tienes una situación, más que retarte a ti mismo y decirte, voy a hacer esto, yo creo que es una tremenda condición de soberbia. Yo voy a hacer esto. Que más bien, no humildemente se acerca al trono de la gracia a través de Cristo y le dice, Señor, no soy capaz con esto. Yo necesito que tú me ayudes a saber qué es lo que yo requiero. Y como no soy capaz, estoy dando mi parte, estoy dando mi batalla, quiero comprometerme contigo en el proceso. Yo te ruego que me ayudes, porque no soy capaz. Qué diferente. Cuando yo reconozco que Dios es muchísimo más que yo no soy nada, que no merezco nada, que no está en mis manos nada, sino que todo depende y todo está en Dios y en Cristo. Entonces, inicio un nuevo proceso de compromiso con Dios. No se trata de la vulgar frase a Dios rogando y con el mazo dando, nada que ver. Porque eso implica que yo tengo que empezar a hacer para que Dios haga. Yo lo único que tengo que hacer es doblar mi rodilla y decirle a Dios, no soy capaz. Pero si yo estoy contigo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humildemente le digo, no soy capaz. No estoy en condiciones de hacer nada. Lo único que puedo hacer es presentarme ante ti y decirte, soy capaz.
Necesito que me ayudes, necesito que me apoyes. Es bien distinto ese mensaje. De hecho, en el versículo 34 de nuestra disertación, 34, el 35 y el 36, lo que Mateo nos dice, transcrito de la boca de Jesucristo, el que está hablando de Jesucristo, es: no jure, no se comprometa por nada, ni por el mundo, ni por Jerusalén, ni por su cabeza, ni por nada. ¿Por qué razón? Dios en Jesucristo nos diría algo así. Lo que nos está diciendo es: no jure, no está diciendo no se comprometa, no, no jure, no jure, no jure. Comprométase, pero no jure, no se ponga a hacer compromisos que en su fuerza usted no va a ser capaz de cumplir. Miren qué importancia tan grande le da a Jesucristo, como lo plasma Mateo en su evangelio, que dedica tres versículos completos, 3 de 7. Perdón, 3 de 4. ¿Qué vaina? Debe ser algo muy importante para Jesucristo y por ende para Dios. Que nos digan 3 versículos seguidos: no jure, no se comprometa. Y en el primero, en el 33, básicamente es lo mismo. No se ponga a hacer promesas que usted no va a ser capaz de cumplir. Y no se ponga a hacerle promesas a Dios porque usted no va a ser capaz. Y en ese momento, después de que nos dicen no se ponga a hacer promesas que usted no va a ser capaz de cumplir, no dice no jure, mejor no jure por nada, no jure. ¿Por qué? Se va a embalar. Y entonces ahí viene el broche de oro, versículo 37. Hombre, si usted dijo sí, sí, sí. En otras palabras, aprendamos a honrar nuestra palabra en Cristo. Usted no necesita jurar sobre una Biblia como en los tribunales. Usted no necesita empeñarse. Usted no necesita firmar un papel en una notaría para honrar su palabra. Si usted dijo sí, sí, ya. Y entonces, ¿por qué ocurren todos esos procesos? ¿Por qué en los juzgados se jura sobre una Biblia? ¿Por qué en las notarías hay que ir a autenticar? Porque el hombre, como lo hemos dicho en cientos de ocasiones, el hombre es básicamente un ser malo. Los hombres somos malos. Cuando digo los hombres, no digo los hombres sin las mujeres. No es que las mujeres son muy santas, no. Cuando digo los hombres, me refiero a toda la creación, hombre y mujer. Somos malos. Y nos encanta, máximo en una cultura como la nuestra, buscarle la caída al otro, ver dónde el otro se equivocó, ver de qué manera le puedo dorar la píldora para que el otro no entienda el mensaje y me firme todo. Si no, pregúntele a los bancos. Nos encanta poner letra pequeña que el otro no sea capaz de leer, precisamente para extraviarlo. Yo recuerdo lo que mi señor padre y mi señor abuelo me decían, allá en aquel Medellín de 1940, 1930, 1942, donde, hombre, lo más serio que había era la palabra. Pues yo le voy a vender ese ganado, ya listo, lléveselo, yo que usted me lo dé, usted me lo paga. Sin necesidad de ir a una notaría, no, honraban la palabra. Hoy en día vamos a hacer algún tipo de negocio, no, eso es un problema.
que demostrar que no vamos a robar. Qué triste. El principio bíblico es una cosa tan elemental. Usted dijo sí, ya, sí. Dijo no. Entonces, ¿cómo hago para salirme de esos compromisos que yo mismo fabriqué y elaboré cuando no quiero sentirme entre la espada y la pared? Simple. Aprenda a decir sí. No se vaya por las ramas. En otras palabras, póngale pecho a la brisa, como decían los marineros. ¿Qué se va a enojar? Que se enoje. ¿Que es que el mundo se va a caer a pedazos? El mundo va a caer a pedazos. ¿Que es que usted? Sí, cualquier cosa, pero menos que fue engañado o fue víctima de una mentira. Usted debe ser claro desde el principio. Usted debe ser translúcido y su palabra debe pesar tanto, tanto, que cuando usted diga sí o no, en efecto, sea su sí, sí, y su no, no. No solamente va a generar temple en su carácter, en su personalidad, sino que además va a estar honrando a Dios de una manera extraordinaria. Y entonces usted va a empezar a sentir y a ser hijo de Dios con un compromiso real. Hasta ahí la historia rosada y muy bonita. Eso salen unicornios y arcoíris, una historia muy bonita, sí, claro. Pero no falta el hipopótamo en la leche. Y es el mismo Jesús quien nos advierte. Mire cómo termina, cuando pispirispis, mire cómo termina este versículo 37. Es una cosa escalofriante, terrible, tremenda. Y es ahí donde nos perdemos aquellos que nos ponemos a hacer compromisos, promesas y le damos vueltas y confirme y entonces reconfirme. Miren, voy a leer el 37 completo, pero sea vuestro hablar, ¿sí? Sí. No, no. Ojo, hay un punto y coma. Hay una pausa extendida. Como quien dice, Jesús va a dar ahora. ¿Qué pasa si usted no hace eso? Si usted se sale de ese esquema del sí, del no, ¿qué va a pasar? Preste atención. Oído puedo. Ojos abiertos, oídos despiertos. Dice, porque lo que es más de esto, de mal, procede. No está diciendo que va a generar una mala intención. Lo que está diciendo, como en otras versiones, se escribe, en otras versiones de la Biblia, no dice de mal procede, sino que de las tinieblas proviene. Una vez más, hemos visto y hemos comprobado que el planteamiento de Dios es supremamente simple, elemental, básico. Pero esto no quiere decir desde ninguna óptica que sea fácil. Revisemos. Cuando ante el mundo decimos sí y cuando decimos no y en qué condiciones. Revisemos. Cuando ante los demás decimos sí y decimos no. Y la más importante de todas, revísese a sí mismo y verifique cuándo debe, tiene o puede decir sí y cuándo debe, tiene o puede decir no. Lo más importante,
Recuerde que usted no puede poner en cuarentena a Dios. Usted no le puede decir a Dios, quédate Dios aquí un momento, voy a hacer algo. Dios siempre va a estar allí. Y ahora tiene una forma adicional, muy simple, para honrar a Dios. Junte eso con todo lo que hemos visto en nuestras charlas próximas anteriores. Y se dará cuenta de que sí es posible, y de que todo se puede en Cristo. El Señor les guarde, el Señor les ministre, el Señor les dé el dominio propio, el Señor les dé toda la fuerza que ustedes necesitan y requieren para poder enfrentar cada día desde las decisiones más simples hasta las decisiones más complejas, para que el Señor les permita a través de su palabra honrarle a Él, les permitan caminar en su senda de paz, de amor y de verdad. Padre, te oramos, en ti nos encomendamos hoy y siempre, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Que tengan un feliz día.